Buenas noches España, buenas noches o buenas tardes o buenos días a los que nos ven desde Miami TV para todos Estados Unidos y parte del mundo a través de sus plataformas, así como gracias a Nueva Imagen Televisión, que desde Argentina tienen a bien reproducir también este programa para las 23 provincias. Gracias por estar ahí, muy buenas noches, como digo, bienvenidos a Tierra de Sueños, un programa que en el día de hoy les va a hablar de cómo llegar a cuidarnos, cómo cambiar nuestras energías oscuras, negativas, nuestras dificultades de la vida en posibilidades. Vamos a viajar a Egipto para conocer antiguas y herméticas órdenes que hoy todavía funcionan y nos vienen a hablar de esa expansión de conciencia, de cómo desarrollar aspectos que tienen que ver con nuestro crecimiento personal, y conoceremos también el estado de nuestro país, por ejemplo España, en esa situación precaria que muchas personas tienen y viven y conviven, viviendo, valga la redundancia, en la calle, sin posibilidades económicas. De todo ello, aquí, en Tierra de Sueños. Sean bienvenidos, comenzamos. Para acercarnos a nuestro ser auténtico, necesitamos conectar y potenciar nuestras experiencias positivas, las experiencias que nos dan vida, aquello que nos hace brillar. Y necesitamos, por otro lado, desconectar de querer ser lo que no somos. Una de las fuentes de gran desesperación es cuando las personas quieren ser lo que no son. Entonces, por un lado, conecta con lo que te hace brillar, lo que te da vida, tu núcleo positivo, tu núcleo vital, lo que te hace crecer. Y por otro lado, deja de querer ser lo que no eres. La sociedad de hoy está caracterizada por el auge del individualismo y del cuidado del cuerpo de uno mismo. Asimismo, la falta de equilibrio lleva a muchas personas al egocentrismo y al egoísmo, que acaba derivando en la avaricia, la cual acaba convirtiéndose en una gran enemiga para la propia salud y la del planeta. En este sentido, el cuidado de uno mismo, de los demás y del entorno se ha convertido en un tema central de nuestras vidas. Bien, pues para hablar del placer de cuidarnos y del poder transformar las dificultades en posibilidades, tenemos con nosotros a la doctora Miriam Subirana, doctora en Bellas Artes, directora de Yes We See, fundadora y directora internacional del Instituto Diálogos e Indagación, apreciativa, escritora y autora de El placer de cuidarnos, de la editorial Kairos. Doctora Subirana, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida. Gracias. Tú eres una experta, eres una coach, ¿verdad? En coaching, ¿no? Coaching personal, familiar, empresarial. Hago todas las líneas. De hecho, este libro está basado en la experiencia del coaching personal, de haber acompañado a muchas personas, también directivos, que uno se da cuenta que se machacan, se quedan atrapados en sus enjambres mentales, de manera que la persona genera más problema del que ya hay, porque le das muchas vueltas a las cosas negativamente, con miedos, con angustia, y eso hace que el problema, que en sí ya es una dificultad, parezca mucho mayor de lo que es. ¿Qué entiendes por cuidar? Porque hablas en tu libro de esa transformación interna, de convertir las debilidades o las energías negativas o las tóxicas o las que son un poco problemáticas, que las vemos como grandes dificultades, en posibilidades de crecimiento personal, ¿no? Claro, por un lado lo que comentabas antes del coaching, que cuando una persona se apunta a hacer una sesión de coaching es porque ya da un paso de cuidarse. Por otro lado está el cuidar a nivel mental. Nuestra mente puede ser un jardín de rosas o un
una selva de espinas, depende de la cantidad de pensamientos innecesarios, negativos, inútiles que tengamos. Entonces, cuidar la mente es, cuida lo que piensas, tú eres el creador de lo que piensas. Alimenta tu mente con pensamientos sanos y positivos. Cuidar del cuerpo sin obsesionarse, porque como has dicho en la presentación, a veces uno en ese autocuidado se vuelve muy egocéntrico y deja de atender a los demás, se vuelve como centrado solo en sí mismo. O sea, el cuidado es bueno siempre y cuando no nos convertamos en pequeños narcisistas, ¿no? Exacto, pequeños o grandes narcisistas. O grandes narcisistas, sí, ¿no? Sí, sí. Claro, entendemos que el cuidarse, eso lo podemos utilizar en un marco muy amplio, ¿no? No solamente haciendo ejercicio de forma física, desde el punto de vista del cuerpo, ¿no? Desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista emocional, ¿verdad? Sí. Tú abordas eso también en tu libro, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto podemos, o de qué manera podemos transformar eso negativo, eso que nos prohíbe hacer cosas que nos gustaría hacer, cumplir nuestros objetivos? ¿Cómo lo podemos desarrollar? ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo lo hacemos? A ver, el problema es que nos centramos demasiado en lo negativo, en lo que no va bien, en lo que no nos gusta, en lo que nos chupa la energía. Entonces, centrémonos en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, en lo que nos mueve, en lo que nos ayuda a trascender, en lo que nos da vida, en lo que nos da vitalidad. Y al centrarnos en eso, se dice, aquello en lo que te centras crece. Lo haces crecer y eso te ayuda y te da fuerza, poder interior para disminuir aquello que es una dificultad, un problema. O sea, cuanto más te centras en el problema, más crece el problema. Cuanto más te centras en lo que te da vida, en lo que te da ilusión, en lo que te mueve, más fuerza tendrás para hacer que ese problema sea irrelevante. O sea, entonces no hay un problema grave. La gravedad se la ponemos nosotros a las circunstancias en las que nos toca vivir un determinado y complejo día en un momento determinado, ¿no? Sí, por ejemplo, alguien te dijo algo mal dicho. Entonces, estuvo muy mal, estuvo muy mal eso que te dijo, realmente te hirió. Te lo dijo en un momento dado. Luego, ¿cuántas veces lo repites en tu interior? Pero ¿cómo se atrevió a decirme eso? Cuando tú lo repites, Elia lo soltó. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Olvidarnos? No, ¿Pasar no se página? A ver, depende de la situación, aquí estamos generalizando. Sí. Pero en el momento que tú repites aquello, Sí. lo acrecientas, Sí. lo haces más feo, más problemático. Entonces es ver, a ver, ¿tengo que tener una conversación con esa persona? ¿Sí o no? Muy bien. Si realmente veo que no merece la pena porque no me va a escuchar, pues no le voy a dar más vueltas y voy a hacer pasar la página. En tu libro hablas de hay que amarse muchísimo a uno mismo, porque en virtud de lo que nos amemos vamos a amar a los demás, ¿no? Pero eso no es pecar un poquito de esa falsa autoestima o ese narciso que antes queríamos evitar, ¿no es pecar un poco de egoísmo? Sí. Quererse a uno mismo mucho, mucho, mucho. Sí, de hecho tampoco lo digo así, de esta manera de quererse mucho, mucho, sino el cuidado de sí para cuidar al otro. Sí. De manera que cuando cuida al otro no me queme en ese cuidar al otro, no me quede sin fuerzas, no me quede agotado, no me anule a mí mismo. Es desde mi ser auténtico ayudar y darme al otro. Y de hecho nos convertimos como en instrumentos de la luz que nos une. Y entonces no soy yo que cuido, sino es como que estoy conectada con una luz, con una fuerza suprema, una fuerza universal que nos une a los otros. En realidad uno tendría que convertirse en nutriente de los demás, ¿no? Cuanto más nos queramos, cuanto más nos conozcamos, yo creo que abrimos un poco más esa dimensión que cada uno tiene, ¿no? Ese templo sagrado de alguna manera, y somos también alimento para los demás, ¿no? Eso es bonito lo que dices en el libro, es muy bonito, ¿no? Para nutrir al otro te tienes que nutrir, y si tú estás desgastado internamente, desnutrido, y estás lleno de rabia y de ansiedad, ¿cómo vas a nutrir al otro? Doctora, ¿cómo cambia el concepto que uno tiene? Hay muchas personas que no se quieren lo suficiente o no llegan a posibles objetivos o metas porque nunca se han planteado que lo pueden llegar a conseguir, ¿no? ¿Cómo lo hacen? A ver, primero, para nutrir al otro es desde la generosidad, que es ley de vida. Seamos generosos en vez de vivir desde la escasez de que no tengo. Y por otro, el
transformar la actitud ante las situaciones y ante el mundo. ¿Cómo vives el mundo? ¿Lo vives como un gran problema, como un gran campo de batalla, o lo vives como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de darte al otro, una oportunidad de amar y de ser amado, una oportunidad de compartir? Entonces, cambiar esa actitud ante la vida, y para ello tienes que empezar por el poder de voluntad y por soltar ciertas creencias que te comprimen, que te esclavizan y que te hacen sentir que todo es un gran problema. Claro, pero tienes que llegar a ese convencimiento, entiendo yo, que aceptándote, ¿no? Hay que mirarse bien en el espejo por las mañanas y decir, caramba, aunque lo que refleje el espejo no me acaba de gustar, pero sí que puedo ponerle remedio a las cosas que no me gustan, ¿no? A ver, has dicho una cosa clave: aceptación. Aceptación no quiere decir resignación, no quiere decir que acepto esto y me resigno porque es así, sino desde la aceptación puedo transformar. Solo desde la aceptación tengo el poder y la humildad para transformar lo que quiera transformar. Si no lo acepto, lo rechazo, lo niego, y entonces no lo voy a transformar. Palabra mágica, doctora Subirana, humildad. Humildad. ¿Cómo lo llevamos eso en la vida todos los seres humanos? A ver, yo creo que estamos en una cultura que, sobre todo en Occidente, que cultiva el número uno. Has de ser número uno. Has de sacar la mejor nota de clase, has de ser el que va más rápido en el deporte, has de llegar el primero, has de estar a la moda. Entonces, esta cultura del número uno nos aleja de la humildad y nos hace cultivar el ego y la competitividad en vez de la cooperación. Desde la humildad, tú eres número uno y yo también soy número uno, y colaboramos desde ahí, cada uno desde sus capacidades. ¿Tú crees, doctora Subirana, Miriam, que somos mártires de nuestra propia mente? Nuestra mente evidentemente que es la que corta y nos rige, ¿no? Pero vivimos bajo una estructura ya muy determinada, estructura que viene marcada no solamente por la sociedad, por lo que nos toca vivir, sino por ejemplos, arquetipos, modelos que hemos vivido con nuestra familia, nuestros padres. Sí, a ver, yo diría que está la mente, que es como el motor pensante, y la conciencia, que con el poder de voluntad puede transformar, puede guiar esa mente. El problema está que no hemos cultivado el poder de voluntad y que nos dejamos llevar por los hábitos, los arquetipos, como decías tú, mentales, que vienen de la sociedad, de la cultura, de la familia. Pero si tú quieres, puedes, y si tú no quieres, no puedes. O sea, la cuestión es controlar y generar esa disciplina interior que te ayude a guiar a tu propia mente. Tú no eres tu mente, la mente está a tu disposición, la mente es tu sirviente. El problema es que nos hemos olvidado de nuestro ser auténtico, de nuestro yo auténtico, y nos hemos convertido en los esclavos y sirvientes de nuestra mente. Le preguntaba un discípulo a su maestro, maestro, ¿cómo puedo llenar esta taza de té en café, ¿no? Llenarla de café, y el maestro le respondía, primero tienes que vaciarla, ¿no? Quizás lo que tendríamos que hacer es vaciar primero nuestra mente de cosas que no son tan importantes, aunque pensemos que lo son, ¿no? Y empezar a cargarla de nuevo. ¿Sí, doctora? Hay, por un lado, el vaciar de ruido, vaciar de pensamientos innecesarios, vaciar de lo que no es, vaciar de todo aquello que realmente no necesitas, para dejar espacio para lo nuevo, para la presencia divina, para la creatividad, para la intuición. Deja espacio en tu vida, en vez de llenar, llenar, llenar. ¿Qué pasa? Que estamos bombardeados de información, bombardeados de inputs, y necesitamos un tiempo de meditación, de contemplación, de percepción silenciosa para vaciar y dejar espacio. Qué bueno lo que dices. Además, en este libro, El placer de cuidarnos, de la editorial Kairos, una editorial de referencia, ¿verdad?, donde podemos leer a la doctora Miriam Subirana, que hoy nos acompaña. El placer de cuidarnos. Cuando hablamos de esa generosidad, de esa entrega que cada uno tiene que tener también con los demás, ¿no? No solamente entregarse y ser nutriente, sino saber utilizar aquella palabra que a veces no utilizamos tanto, que es la palabra perdón, ¿no? ¿Hasta qué punto esa palabra
genera tantos y buenos estímulos como para que la utilicemos más y todos los días del año, doctora? Fíjese lo que estábamos hablando antes, de la generosidad y del darse. Perdón. Don de donarse, de dar. Entonces, cuando yo perdono, doy al otro y me doy a mí mismo un espacio de sanación, un espacio de recuperar la relación o de, si hay que cerrar esa relación, cerrarla en buenos términos. Es un espacio para que no haya tanto dolor. Y de este libro que has mencionado, ¿no?, El placer de cuidarnos, trato sobre esta importancia del perdonar, de dar al otro, y que, por cierto, lo vamos a presentar muy pronto, el próximo día 26 de febrero a las 7 de la tarde en Barcelona, en la librería Alibri, que está en la calle Balmes número 26, o sea, día 26, calle Balmes 26, a las 7 de la tarde. Qué bueno, ahí estaremos todos. Lástima a los amigos que nos están viendo por el canal internacional de Miami TV, que no va a poder ser, a no ser que lo presentes en Estados Unidos. Entonces, ¿quién sabe? sí. Quizás sí he presentado algunos de mis libros en Miami. Bueno, sí. pues entonces los amigos de Miami TV, donde también aparece este programa, estarán encantados de recibirte, así como los amigos que desde Argentina nos ven a través de la plataforma Nueva Imagen Televisión. Desde aquí un saludo a todos ellos. Doctora, mil gracias, estaremos en la presentación, que vaya todo muy bien y que tengas muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Luces en la oscuridad, un programa que habla de mente, cuerpo y espíritu. ¿Estás buscando respuestas? Nosotros te ayudamos a encontrarlas. ¿Quieres ser una luciérnaga más en la noche? Bienvenidos a Luces en la Oscuridad. La Gran Pirámide es una auténtica enciclopedia de piedra. Te preguntarás por qué digo esto. Muy sencillo. Contiene el saber del pasado. ¿Y cómo lo hace? A partir de los instrumentos científicos de la arquitectura, las matemáticas y la geometría, que son la llave de acceso a la astronomía y a la geodesia. Matemáticas, ¿por qué? Porque la superficie de la Gran Pirámide es 100.000 veces el número pi en codos reales. Un codo real son 52,36 centímetros, la media de un codo y un poquito más. 100.000 veces el número pi. La pregunta es, ¿por qué ello? Hay varias hipótesis, en todo caso lo hablamos luego. Pero lo que sí que te puedo avanzar es que estos señores trabajan con 6 cifras decimales como mínimo, la duda es si son 6 o 7, y se anticipan entre 3 y 4.000 años a la evolución de las matemáticas. Es decir, el número pi con 6 cifras decimales no se consigue hasta 3.000 años después y una cifra decimal más, otros 1.000 años. La geometría es espectacular. Utilizan el número phi, la divina proporción. Hay unos juegos geométricos en la Gran Pirámide excepcionales. Si le pones una esfera tangente a sus caras, resulta ser que te encuentras con que su superficie es 100.000 veces la raíz de 2. Y por otro lado, encuentras astronomía y encuentras geodesia, porque la Gran Pirámide presenta proporciones con las medidas de la Tierra, por tanto tendríamos geodesia, y los canales estelares de la Gran Pirámide se alinean con el planeta Marte y te permiten el fechado exacto del día en que se inician las obras de la Gran Pirámide y del día que se terminan. Por tanto, podemos decir que la Gran Pirámide es una enciclopedia de piedra del saber del pasado.
Lo que propone la antigua y mística Orden de la Rosacruz para la sociedad del siglo XXI es lo mismo que viene proponiendo desde siempre, desde hace siglos. Es decir, al tratarse de una escuela de conocimiento místico, en la que se estudian y se llegan a comprender las leyes naturales por las cuales se manifiesta la existencia, esto lo que produce, al cabo de poco tiempo, cuando se empiezan a comprender y a asumir todas esas leyes, es, en primer lugar, dejar de echar la culpa a los demás de todo lo que nos ocurre. Es decir, ser un poco más responsables, primeramente, de todo. Y, por supuesto, a partir de ahí, llegar a tener una existencia mucho más acorde con lo que se puede desear dentro de lo que puede ser la vida de una persona. La antigua y mística Orden de la Rosacruz nació como tal en el siglo XVII, pero su origen se remonta a las escuelas de misterios del antiguo Egipto. Nos referimos a un movimiento filosófico, iniciático y tradicional que sigue suscitando un interés en muchos buscadores de una espiritualidad adogmática y no religiosa y que transmite un conocimiento esotérico que tiene que ver con los misterios del universo y de la propia naturaleza, así como del propio ser humano. Para hablar de los postulados de la Orden Rosacruz en este siglo XXI, tenemos con nosotros a Hugo Casas, gran maestro en España de la antigua y mística Orden de la Rosacruz, y a Joan Cutrina, cineasta y director de comunicación y expansión de dicha orden en España. Bien, pues damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, invitados de sección para hablar de esta orden, amor, de los Rosacruces. Hugo Casas, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Tú eres gran maestro, ¿no?, dentro de esta orden, amor en este caso, de la Rosacruz. Pero cuando hablamos de Rosacruz es lo mismo que todas las órdenes. Cuando hablamos, todo está englobado en lo mismo, o amor es un apéndice, o es una orden aparte, iniciática y aparte de Rosacruces. ¿Cómo va? Mira, es muy sencillo. Todo esto comienza históricamente en el siglo XVII, cuando se detecta históricamente que existe el movimiento Rosacruz a través de un manifiesto que aparece en Alemania, 1614. El manifiesto se titula La Fama Fraternitatis, y ahí es en el primer momento en Europa en donde aparece que hay un grupo de gente que se denominan movimiento Rosacruz y que ya comunican a la sociedad en general que no están de acuerdo con lo que están viviendo. Desde ese momento es cierto que hasta llegar al siglo XX, concretamente 1915, 1 de abril de 1915, que es cuando se pone en marcha la antigua y mística Orden de la Rosacruz, tal y como ha llegado hasta nuestros días, es cierto que hay diversidad de otros movimientos o de otros grupos que intentan llevar adelante ese movimiento Rosacruz. Pero, como digo, como tal, es decir, como asociación organizada y funcionando en el 1915, desde el 1915, Amor, que es la que está defendiendo el rosacrucismo en ese momento. Bueno, pues Hugo, bienvenido a Tierra de Sueños. Damos también la bienvenida a nuestro otro interlocutor, a Joan Cutrina, que es director de imagen y de comunicación de esta orden, de Amor. Muy buenas noches, bienvenido, Joan. Buenas noches, gracias. Tú eres director, además eres cineasta, o sea que el medio televisivo lo tienes que dominar perfectamente, sí, ¿no? ¿Cómo se controla el mensaje de hoy en día, en este siglo XXI, de una orden tan antigua, ¿no?, tan milenaria? Porque no estamos hablando ya solamente del siglo XVII, sino estamos hablando de las escuelas de misterios de aquel antiguo Egipto, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad lo que llamamos misterio sigue siendo lo mismo que hace todos los siglos que queramos añadirle. Es decir, las preguntas que surgen en el ser humano son las mismas: de dónde venimos, quiénes somos, dónde vamos, qué pasa cuando nos morimos, por qué las cosas suceden como suceden. Entonces, en ese sentido, el contenido no es distinto. Lo único que tenemos que hacer es, o en este caso yo lo que estoy tratando de hacer con la labor esta, es adaptar un poco más a la sociedad moderna de hoy todo este conocimiento, ¿no? Entregarlo de una forma
que sea pues, más apetecible. O sea, adaptar... A los tiempos modernos. Adaptarse a los tiempos modernos. Sí, a nivel de comunicación, porque a nivel de contenido sigue siendo... Sigue siendo, es lo que te voy a decir, será el mecanismo que tú utilizas es para adaptar un poco el mensaje, ¿no? Sí. Para el conocimiento, para que llegue a todo el mundo, no las reglas internas que tiene la orden. No, a ver, el mensaje de la orden cambia en función de cómo avanza el tiempo, es decir, en 1900 no existía prácticamente nada de la física cuántica y esto pues son contenidos que se van adaptando a los contenidos actuales, ¿no? A nivel de comunicación, redes sociales, pues Instagrams, Twitters, Facebooks, a nivel de... ¿Y cuál es el mensaje de amor de los Rosacruces en este siglo XXI? Bueno, un poco es lo que he dicho antes, ¿no? Nosotros intentamos transmitir un conocimiento basado en las leyes naturales que rigen todo lo que existe, tanto en el plano material, a nivel de planetas, materia, seres humanos, etcétera, como a nivel espiritual. Mantener y fomentar las leyes naturales. Explícamelo un poco mejor, Hugo, para que todos lo podamos entender, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿O qué significa, y a lo mejor lo vamos un poco más encaminados, ser Rosacruz en este siglo XXI? Pues ante todo, ser estudiante, es decir, Amor, que es una escuela de conocimiento que transmite una espiritualidad no dogmática basada en la libertad de pensamiento y de creencia. ¿Qué es lo que se estudia? Pues se estudian precisamente lo que decía Joan, es decir, las leyes a través de las cuales la naturaleza se manifiesta en todos los planos. ¿En qué consiste ese estudio? Pues en llegar a entender cuáles son esas leyes y cómo podemos implementarlas dentro de nuestra filosofía de vida. Cuando eso se consigue, es evidente que damos un salto cualitativo en nuestra forma de comprender el mundo, porque de entrada ya tiene un sentido, ya tiene un objetivo, y a partir de ahí somos capaces de orientarnos mejor. Pero por encima de todo existe un factor determinante, que es el llegar a ser responsables realmente de nosotros mismos, es decir, ser los maestros de nuestro propio destino y no jugar siempre con qué mala suerte, qué casualidad. Todas estas cosas no existen. Pues una persona que se acerca a Amor, se acerca a los Rosacruces, entiendo, entonces va a comulgar con algún postulado concreto. Está claro que no es esa dogmática, o sea, cualquier persona que nos esté viendo que comulgue con cualquier credo, filosofía de vida, puede acercarse a Amor. Pero entiendo yo que tenéis unos ciertos postulados, por ejemplo, tenéis una triada, como serían las nobles verdades en el budismo, ¿no? En el hinduismo también, pues 4 nobles verdades. Vosotros trabajáis con 3 verdades en sí, el cosmos, el ser humano y el universo en sí. ¿Hablas de ese conocimiento? ¿Llegar ahí? Nosotros trabajamos con la ley del triángulo en cuanto a lo que estás hablando. ¿Sí? Esto es una ley natural, no es que nosotros inventemos nada. Como bien has dicho, lo que transmite Amor no está basado en ningún dogma, todo lo contrario. Cuando tú recibes el primer paquete de estudios en casa, el primer envío de monografías, que es como nosotros llamamos a las enseñanzas, lo primero que te dicen es no creas nada de lo que vas a leer, que parecería un contrasentido, ¿no? Pero es que es así. O sea, solamente cuando aquello que estés leyendo lo puedas verificar por ti mismo, entonces decides si lo incluyes en tu filosofía de vida o no. Pero no te creas nada de lo que digas. Con lo cual, evidentemente, lo que no se hace es dogmatizar, que eso estaríamos hablando de una religión, y Amor no tiene nada que ver con la religión ni con la política, sino con que la gente tenga capacidad, con el paso de esas enseñanzas, de llegar a tener un criterio propio sobre todos los temas que se tocan durante las enseñanzas. Un pensamiento crítico. ¿Correcto? Un pensamiento, está muy bien porque es de lo que queremos hablar nosotros y fomentar en este programa, tener un pensamiento crítico, que a veces cuesta un poquito, ¿no? Llegar a ese fundamento, ¿no? Joan, claro, estamos remontándonos poco a poco a esos inicios de la orden, más que de la orden, a lo que es el movimiento Rosacruz, ¿no? Estamos en Egipto ya, vivimos en una época, pues, anterior inclusive a sus invasiones, ¿no? Podríamos remontarnos para descubrir las escuelas de misterios, por ejemplo, 6.000 años antes del nacimiento de Cristo, por ejemplo. Bueno, quizás 6.000 es un poco demasiado.
En cuanto al movimiento Rosacruz nos situaríamos en los 3000 y tantos. 3000 y tantos. Antes de Jesús, sí. ¿Ha bebido, perdón, la Rosacruz en sí, esas escuelas de misterios, de otras escuelas de misterios anteriores? Sí, esto a lo mejor es mejor que lo conteste Hugo, porque ¿Sí? tiene más cultura acerca de ello. Más experiencia, no por lo viejo que sea, ¿no? Sino Bueno, y por los por años el de tiempo estudio. que Y por lleva los años dentro, de ¿no? estudio, sí. de la orden. Muy bien, pues Hugo. Mira, es muy sencillo. Efectivamente, antes hemos hablado del plano histórico, hablábamos del siglo XVII, Kassel, Alemania, la presentación en sociedad del movimiento Rosacruz. Es decir, la primera vez que queda por escrito que existe el movimiento. Pero nosotros decimos que la tradición Rosacruz nos lleva a dar a entender que la orden como tal comenzó en el Antiguo Egipto, en las escuelas de misterios del Antiguo Egipto. ¿Qué ocurrió allí? Pues muy sencillo, 18ª dinastía, por tanto 3.370 años desde ahora, hace 3.370 años, el faraón Tutmosis III, ¿qué es lo que él ve en su país? Pues ve gente que tiene capacidad de explicar cosas, sabios, y gente que tiene pues realmente interés en conocer cosas. Y dice, bueno, pues voy a juntarlos y voy a dar la posibilidad de que la gente que sabe enseñe. Y esto pues empieza en Egipto, en esa época, a tener una importancia fundamental. Unos cuantos años más tarde, el bisnieto de Tutmosis III, Akenatón, Amenhotep IV, más conocido como Akenatón, decide organizar esas escuelas que han ido saliendo de manera incipiente en diferentes puntos, es decir, les da un programa, por decirlo de alguna manera. Eso tiene tanto éxito que cuando Egipto entra en decadencia y entra Grecia, pues bueno, no nos olvidemos de que Pitágoras y los diferentes filósofos griegos estuvieron en Egipto y por algo sería, deciden que ese conocimiento, lo que nosotros llamamos el conocimiento primordial, se transmita y de Egipto pasa a Grecia, de Grecia pasa a Roma, de Roma nos situamos en la Edad Media con los alquimistas y de ahí ya nos situamos en el siglo XVII, en donde ya se sigue diciendo que existe un movimiento Rosacruz que es el heredero de toda esa tradición. Porque Hugo, Hermes, ¿quién fue? Hermes Trismegisto. Bueno, es un dios egipcio, Sí. el 3 veces sabio, Trismegisto. Entonces, Griego. Bueno, dios griego. Hay dudas ahí sobre su naturaleza, sus orígenes y demás, por la antigüedad que representa todo esto, y no deja de ser la base de un conocimiento muy importante. Seguramente tiene mucho que ver también con el... Dios griego, Otot en el antiguo Egipto, ¿no? Exactamente. Entiendo yo que este dios no tuvo nada que ver en esta filosofía hermética, o sí tuvo algo que ver, porque se le llamaba 3 veces grandes. ¿Por qué exactamente? Bueno, Porque contemplaba ese cosmos, el ser humano, ese universo, porque era un sabio, pero ¿existió verdaderamente Hermes o no? ¿O es un dios? ¿quién puede saber eso? Realmente difícil. Ninguno de los dioses de Egipto podemos afirmar que realmente existieran o no. Sencillamente se entiende que son entidades que realmente tuvieron mucho que ver con esa transmisión del conocimiento primordial. Es decir, hay una cosa que es básica, que es ese conocimiento que llega hasta nuestros días, ese conocimiento de esas leyes naturales, ¿de acuerdo?, que se manifiestan y por las cuales existe todo y todo tiene una apariencia. Cómo ha llegado hasta nosotros, porque nosotros única y exclusivamente parece que nos preocupemos de vivir, nacer, crecer y morir, ¿no? Y por en medio hay muchas más cosas. Porque Hugo, esa enseñanza, estamos hablando de 3000 años antes de lo que estamos contemplando a día de hoy. Somos 3000 años, ¿no? Me decías, ¿no? Claro, el hombre se mantiene como es, no hemos cambiado, no nos han salido membranas entre los dedos, seguimos siendo las mismas personas, somos idénticamente igual hoy de hace 3000 años. Pero la filosofía de vida, los movimientos que hoy caracterizan, por ejemplo, a la vida que nos toca vivir, es de alguna manera la forma de compartir, la forma de enseñar, la forma de ser, no deja de ser la misma, somos seres humanos. Pero ¿qué ha cambiado desde aquella época a día de hoy? ¿La enseñanza es la misma? ¿Seguir la misma? Los fundamentos son los mismos, pero algo habrá cambiado, ¿o no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Vamos a intentar posicionarnos. El Sol
sale cada día de la misma manera. Nadie se preocupa de ello. Si no saliera, sí que nos preocuparíamos. Pero entender, por ejemplo, por qué sale el Sol cada día y hace su órbita, y etcétera, etcétera, pues esto es una cosa normal. Hombre, pues habría que prestarle un poquito de atención porque estamos hablando de unas masas y de unos movimientos que son absolutamente incomprensibles al conocimiento, incluso, hombre, lo comprendemos y lo conocemos porque lo hemos estudiado. Bien, todo esto forma parte de pues de una tradición primordial, de un conocimiento que nos viene heredado mucho tiempo y que es lo que realmente nos da la posibilidad de poder estudiar hoy en día todas estas cosas. Evidentemente, ¿en qué ha cambiado? Hombre, pues hemos llegado a desarrollar muchísimos conceptos matemáticos, físicos, químicos y de todo tipo, y lógicamente eso se añade a ese conocimiento, pero es que lo que recibirán aquellas personas, aquella sociedad que dentro de 3000 años más nos suceda, en realidad va a ser lo mismo amplificado, pero no podrán o no deberían, o sería un fracaso si a ellos no les llegara todo este conocimiento que nosotros también tenemos hoy en día. Dentro de los Rosacruces se habla también de diferentes tratados, como por ejemplo la tabla esmeralda, ¿no? O la piedra filosofal, por otra parte, ¿no? El transformar, utilizando la piedra filosofal, se utiliza esa piedra desde el punto de vista metafórico para, no deja de ser una sustancia química de alguna manera, para transformar el plomo en oro. ¿Viene a hacer exactamente lo mismo el trabajo que un Rosacruz a día de hoy en el siglo XXI se viene a manifestar? ¿Viene a hacer exactamente lo mismo que haría un buen alquimista? Sí, yo creo que en el fondo lo que es una especie de analogía en el mundo espiritual. Es decir, nosotros como humanos tenemos el pensamiento, tenemos las emociones, que normalmente se derivan de lo que pensamos, tenemos los deseos y luego hacemos a nivel de acción una serie de cosas. Si estos 4 puntos están bien alineados, vas recto, ¿no? ¿El símbolo de la Rosacruz cuál es exactamente? El símbolo de la Rosacruz es un triángulo hacia abajo con una cruz ansanta egipcia, ¿sí?, y con una rosa en el centro. Y tiene un significado muy simbólico, habla del viaje espiritual que podemos hacer nosotros como seres humanos, desde que nacemos hasta que hacemos la transición, pero siempre limitados por el mundo material, ¿no? Y entonces durante este viaje lo que tienes que hacer es hacer crecer el alma, que es esa rosa que está en el centro. Joan, ¿y tú como cineasta, como director de imagen de esta mítica orden Rosacruz y en concreto de Amor, has encontrado algún tipo de equilibrio, de paz interior desde que estás dentro de ella? Sí, bueno, absolutamente, sí. Yo hace tiempo que estoy en el camino místico personalmente, y lo que me encontré un poco hace años es que lo que tú comentabas antes, ¿no? O sea, yo sentía que esto se había convertido un poco en una especie de supermercado donde la gente lo que busca es una varita mágica que te dé un toque y solucione todos tus problemas de un día para otro, ¿no? Y esto no es así, igual que la vida tampoco es así. Esto es un proceso largo, es un proceso similar al mismo proceso vital. Entonces yo buscaba un orden y buscaba una antigüedad y buscaba una perpetuidad. Y sí, la verdad es que estoy muy contento y encontré el camino, sí, para tener ese equilibrio que es tan necesario para vivir en el mundo material. Qué bueno. Bueno, pues si lo has encontrado me alegro. Joan Couturier, muchísimas gracias por estar en Tierra de Sueños. Gracias y que vaya bien el tema cineasta. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hugo Casas, como gran maestre de esta antigua y mística orden de la Rosacruz Amor, gracias también por acompañarnos y por explicarnos tan claramente los postulados que hoy la rigen. Gracias. De todas maneras, Pedro, si me permites, sencillamente animar a las personas que sientan interés por estos temas o por el tema concreto de Amorc, en la página web www.amorc.es van a poder encontrar seguramente muchísimas respuestas a tantas y tantas preguntas que hoy tenemos. Pues gran maestro Hugo Casas, muchísimas gracias. Y muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo.
Solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. Sin la injusticia ese sistema no puede funcionar. Y ahora sí, si le das la vuelta, está la injusticia que está matando a 20.000 niños de hambre al día. Bueno, pues si es el holocausto que esta justicia o que este sistema económico exige, pues vamos a aceptarlo y estamos contentos que mueran mañana otras 100.000 personas para mantener a Europa, a Occidente, a América, pues gordos y felices. Sí, la injusticia es parte del sistema. El área de trabajo de la psicología forense busca analizar el quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Desde el punto de vista psicológico, las causas del comportamiento criminológico, delictógeno, del sujeto que ha perpetrado algún tipo de delito. En ese sentido, la psicología forense, por tanto, intenta analizar la conducta criminológica desde un punto de vista patológico, si existe, y de alguna manera encauzarla y en relación, por tanto, a ese tipo de conducta que ha sido ilícita, si es en el ámbito penal. Si, por ejemplo, es en el ámbito social, civil, de familia, es analizar las personalidades de los padres a efectos de poder determinar si realmente tienen capacidades parentales o no las tiene. En ese sentido, de alguna manera, por tanto, entre las diferentes áreas temáticas que pueda, digamos, abordar la psicología forense, intenta, por tanto, siempre analizar el comportamiento humano en ese sentido. Es posible erradicar el fenómeno de que haya gente durmiendo en la calle porque sencillamente hay países que lo han conseguido, especialmente Finlandia, que es el único país del mundo en que se ha puesto firme y han decidido desde toda la nación conseguir que no haya nadie durmiendo en la calle. Y lo están consiguiendo a ritmos impresionantes. Por eso es posible, tanto en cualquier país del mundo, en cualquier ciudad del mundo, a conseguir que no haya nadie durmiendo en la calle, absolutamente. Solo es una cuestión de voluntad de los ciudadanos, por supuesto. El derecho a la vivienda digna se recoge en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía catalán, pero la realidad es que durante los últimos años se ha registrado un incremento en el número de personas que duermen en la calle. En este sentido, actualmente en España hay 31.000 personas viviendo sin techo y en la vía pública, 31.000 personas. Un triste hecho que tiene su raíz en la desigualdad económica, la exclusión social, la falta de acceso a derechos básicos y la invisibilidad de las personas que los sufren. Para hablar de la labor de la Fundación que ayuda a las personas que duermen en la calle en Barcelona en concreto, nos acompaña Ferran Busquets, director de Arrels Fundación, de esta fundación con raíces más que sociales. Ferran Busquets, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Ferran. ¿Cuántas personas duermen cada noche en la calle, en concreto, por ejemplo, en Barcelona, que es el tema que vosotros bien conocéis? En concreto en Barcelona hay más de 1.000 personas durmiendo una noche cualquiera, como la de hoy, por ejemplo. Y a nivel de Cataluña, pues estamos hablando ya de como mínimo 2.300 personas. 2.300. 1.000 personas gente en Barcelona, 2.300 en Cataluña. En una sola noche. Eso es mucha gente.
es una auténtica barbaridad de gente. Y el principal problema es los estigmas que los ciudadanos echamos sobre estas personas. Una persona está durmiendo en la calle sencillamente porque no tiene un sitio donde dormir. Pero en Barcelona tenemos centros de acogida donde podrían ir a dormir estas personas, ¿o no lo suficiente? Hay centros, pero los centros no es la solución. Los centros es una solución parcial que no acaba de ser del todo útil. Es decir, las personas que duermen en la calle, en el fondo, necesitan la garantía de que no volvieran a la calle. Hemos de romper los estigmas que nos dicen constantemente que las personas están en la calle porque quieren, o que las personas están en la calle, por ejemplo, porque son unos borrachos. Entiendo, Ferran, hablamos de 1.000 personas, 2.300 en Cataluña, 1.000 en Barcelona. ¿Se sabe cuánta gente duerme en la calle a nivel nacional en España? A nivel nacional en España se habla de unas 30.000, pero probablemente las cifras serían mucho mayores. Pensemos que en las cifras que tenemos a nivel español son del INE, del Instituto Nacional de Estadística, el cual hace una encuesta solo en los centros de atención. Por tanto, solo hace el resultado solo es de las personas que acuden a los centros, pero no se hace ninguna exploración más profunda para saber cuánta gente está en la calle. Dábamos 31.000 personas como dato, ¿no? Pero claro, eso puede ser muy manipulable, ¿no? Esos datos, y lo son, ¿no? ¿Por qué una persona acaba en la calle, Ferran? Una persona acaba en la calle porque llega un día en que no tiene ningún sitio donde dormir. Entonces, el problema es que esa persona, una vez llega en la calle, se rompe un vínculo. Por supuesto, ¿qué lleva a una persona a dormir en la calle? Pues sencillamente que a lo mejor no puede pagar una vivienda, tiene algún conflicto en la vida en donde está, o muchísimas otras circunstancias. Pero normalmente esas circunstancias por sí solas se pueden resolver con soporte familiar, con soporte de gente conocida. Pero cuando todo eso se rompe, entonces un día te encuentras directamente en la calle. Pero hay que subrayar muchísimo que si esa persona ese mismo día tuviese un sitio donde ir, no estaría en la calle en estos momentos. Nadie quiere verse en la calle, entiendo, ¿no? Absolutamente nadie. Por tanto, decir que hay gente que quiere dormir en la calle es un absoluto error. Sin embargo, escuchamos muchas veces personas que, yo creo que antisociales, ¿no? Que dicen, no, es que a esta persona le debe de gustar vivir o dormir en la calle, ¿no? Yo le diría, vaya usted un día a vivir a la calle, duerma una noche nada más a ver lo que siente, y verá que no es plato de buen uso para nadie, ¿no? Pero sin embargo eso existe, hay gente que piensa eso, que hay gente que el que duerme en la calle es porque quiere, porque hay centros de acogida. Sí, claro, y de hecho uno de los argumentos es precisamente eso, ¿no? Como hay albergues, pues entonces la gente ya tiene suficiente con eso, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién de nosotros, imaginemos un ejemplo así al azar, ¿no? Imaginemos un conjunto de personas, cojamos 10, 15 personas de las que nosotros conozcamos un poquito, como podría ser gente del trabajo de cada uno, ¿no? Sí, sí. Imaginemos que nos pongan en una misma habitación a dormir durante una semana o dos, a ver quién se sentiría a gusto con esa situación, ¿no? Pues la gente que está bien en la calle les ponen a dormir con 10 personas que a lo mejor no se conocen de nada y que además tienen muchísimos problemas. La convivencia, todo el mundo sabemos que es muy complicada, pues imaginémonos en esa situación. Y además asumamos que cuando alguien está en la calle se tiene que buscar recursos para sobrevivir en la calle, y a lo mejor te dicen ir a un centro en el cual solo te dejará estar durante un tiempo determinado muy corto y después volvamos a empezar otra vez. Por tanto, es un error y por desgracia lo pagan las personas. Cuéntame, Ferran, háblame del perfil psicológico, humano, profesional de la persona que acaba viviendo, durmiendo en la calle. Con los datos que tenemos, una persona que está en la calle en Barcelona lleva una media de 3 años y 4 meses durmiendo en la calle. 3 años y 4 meses es muchísimo tiempo de media. Nosotros conocemos gente incluso que ha llegado a los 17, o los 20 o los 30 años incluso. Caramba. Es una barbaridad. Además, tienen una media de edad de unos 45 años y el 90% de las personas que viven en la calle son hombres, que esa es una variable bastante ¿40%? constante. El 90%. ¿El 90% son hombres. Son hombres. Y una de las cosas que más nos aterran de estas cifras es que el 30% de las personas, o sea, 3 de cada 10 personas que duermen en la calle dicen haber recibido algún tipo de agresión. En el caso de las mujeres subimos a 4 de cada 10. Y cuando hablamos de gente que lleva mucho tiempo en la calle, esta cifra sube hasta 6 de cada 10 personas que han recibido algún tipo de agresión. Caramba, o sea, que somos antisociales. No respetamos la vida de las personas, porque la gente que vive en la calle, recordamos también que la gente que vive en la calle se morirá 20 años antes que el resto de la población de Barcelona, por ejemplo. Dame una solución. ¿En qué pecamos la sociedad o qué es lo que podríamos hoy argumentar para que los políticos
que nos gobiernan y también nos gobiernan, ¿verdad? Hagan lo posible para que esas 30 y tantas, 40.000 personas que viven en la calle en España, por ejemplo, los 2.300 en Cataluña, los 1.000 en Barcelona, dejen de vivir. Si en otros países lo han conseguido, aquí lo podríamos conseguir. A mí me parece una pequeña o una gran aberración que eso se pueda llegar a permitir, ¿no? Que cada cual es libre de hacer lo que quiera, evidentemente, pero cuando alguien acaba en la calle no acaba por gusto, pasando frío, pasando calor, etcétera, y además por miedo, ¿no? Lo que le puede pasar. Sí, como dicen las personas cuando van en la calle y han dejado de dormir en la calle, lo primero que nos dicen es por fin puedo dormir una noche con los dos ojos cerrados. Claro. ¿No? La solución es sencillamente mirar a un país como Finlandia, que ha reducido la cifra escandalosamente bien. Yo creo que la solución es la vivienda social. Pensemos que en España, en Barcelona, por ejemplo, la vivienda social está a un 1,5% de la vivienda, cuando los niveles europeos están en cerca del 15-20%. O sea, estamos mucho para atrás. Si hay vivienda, no hay gente que duerme en la calle. Y después lo que también hay que hacer es, por supuesto, es concienciar a la ciudadanía y buscar soluciones antes de llegar a la calle. El problema es que muchas veces también tenemos una concepción a nivel social de fracaso cuando nos agita la pobreza, pero lo que tenemos que hacer es reaccionar cuanto antes mejor. Pero hemos conocido de casos que parecen que es como ciencia ficción, ¿no? Personas incluso que han tenido no un trabajo bueno, sino han tenido su propia empresa. Sí. Han perdido la empresa, al perder la empresa pues han perdido el dinero porque lo pagaban con su bolsillo, con el dinero que tenían. Ha habido una mala comunicación en la familia, se separan los cónyuges, los hijos se van con la persona que tiene más poder adquisitivo en ese momento, y la persona acaba en la calle, en ese 90% que tú decías, el hombre acaba en la calle, y de la noche a la mañana piensa que lo ha perdido todo, que ya no tiene nada, que ha venido lentamente, paulatinamente, y está en la calle y piensa, ¿cómo es posible? Pues es que nos puede pasar a todo el mundo, hoy nos podría pasar a cualquier persona que nos pueda estar viendo. Parece impensable, ¿no? Pero le puede ocurrir. Bueno, está ocurriendo. Todas las personas que han llegado a la calle, en ningún caso se pensaban que les podría llegar a pasar. Por tanto, en ese sentido estamos en el mismo punto de partida, ¿no? Ahora bien, sí que es cierto que probablemente hay personas con más números o menos, ¿no? A veces decimos, cuando hablamos de pobreza más en general, que hay gente que cuando no llega a final de mes o cuando tiene dificultades tiene la suerte de poder acudir a según qué personas para las que echen una mano. El hecho de no poder acudir a nadie o de tener dificultades para hacerlo, ¿no? Por dificultades relacionales, entonces eso ya te puede empezar a abocar a la calle directamente. Pero fíjate, Ferran, hay algo aquí que a mí francamente me choca, porque claro, todos tenemos, si no familia, si no tenemos hermanos, pues, o tenemos el hermano del padre o el hermano de la madre, o un tío, o tenemos a alguien familiar cercano, ¿no? O algún amigo en un momento determinado. O sea, no recurren a nadie. Nadie les echa una mano. ¿En qué se han convertido? En personas que tienen casi un problema, como si tuvieran una enfermedad como la peste, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Probablemente en muchos casos hay gente que no tiene esta suerte de tener esta red, porque a lo mejor son enfermedades más pequeñas o más difíciles, sí, o por un tema de vergüenza, o por el típico tema de no molestar, digamos, o que sencillamente la familia ha sido muy conflictiva, ha sido una relación muy tóxica y a lo mejor están lejos de la familia. Hay muchísimas situaciones y de hecho cada persona es un mundo, ¿no? En ese sentido. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra pequeña plataforma, ya no solamente la difusión, sino cómo podemos como ciudadanos ayudar a las personas que vemos? ¿Qué debemos hacer cuando vemos a alguien durmiendo en la calle? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no aceptar que nos salgan de nosotros esos propios prejuicios que hablábamos antes. Yo creo que lo primero que hay que hacer es no aceptar esa situación y indignarse de que haya gente durmiendo en la calle. No es posible que haya gente durmiendo en la calle, no es aceptable, es gente que está sufriendo muchísimo y eso es lo primero que vamos a hacer. Después, depende de las ciudades, lo que se puede hacer evidentemente es colaborar con fundaciones o avisar a recursos que puedan echar una mano a esas personas. Nosotros desde Arrels cada vez más queremos implicar a la ciudadanía y nuestro objetivo es ese, implicar a la ciudadanía hasta el límite de que no haya nadie durmiendo en la calle, ¿no? Constantemente nos llama gente preguntando qué podemos hacer y lo que queremos hacer es cada vez una respuesta para que la gente pueda hacer cosas. Ferran, ¿hay algún teléfono donde podamos llamar si vemos a alguien que está en esas condiciones y queremos echarle una mano? Porque a veces nos acercamos y tampoco quieren que le ayudemos, o no me pasa nada, estoy bien, déjeme, ¿no? Hay personas incluso que desde el punto de vista cognitivo ya empieza a tener
un pequeño problema, porque es normal. El que no acaba con un pequeño problema psicológico es algo está fallando, está claro, ¿no? Dime. No, está claro, porque precisamente cuando hablamos de personas en la calle siempre lo asociamos al alcohol, y aunque muchas veces es una causa, casi seguro que acaba siendo una consecuencia. Es decir, las personas que llegan a la calle sin pasar por el alcohol, tarde o temprano acabarán pasando por el alcohol en una gran mayoría de los casos, porque es una herramienta que necesitan para sobrevivir, claro, porque necesitan para evadirse, ¿no? ¿Hay algún teléfono que podamos llamar, donde podamos llamar? ¿Sí? Tenemos 3 opciones. Una es entrar en nuestra web, eso para los ciudadanos de Barcelona o de Cataluña, arrelsfundació.org. Muy bien. El teléfono 934412990. En la web, perdón, que he dicho antes, hay un apartado donde podemos informarnos de qué hacer cuando vemos a alguien dormido en la calle. Y por último tenemos una aplicación para móvil que se puede buscar Arrels localizador, por ejemplo, y allá podemos indicar cuando hemos visto a una persona que duerme en la calle, por ejemplo. Voy a recordar el teléfono, a ver si después los compañeros son tan amables de ponernos sobreimpresionado en pantalla, donde deberíamos de llamar si cualquier persona que nos está viendo quiere ayudar a una persona que está en la calle viviendo, pasando frío, mojándose, en unas condiciones pues que no debería de estar ahí, ¿verdad? Hay un teléfono que es el 93 441 2990. 93 441 2990. Entiendo yo que podemos utilizar este mismo número para llamar si nos están viendo el día de mañana, pues no sé, desde Las Palmas de Gran Canaria. ¿Habrá algún teléfono que vosotros redirigís de alguna manera a otros centros o solamente os encarguéis de Cataluña? En concreto, nosotros solo podremos llegar a la gente de Barcelona, nos encantaría, y de hecho creo que sería muy interesante a nivel de cualquier país, como en Francia, por ejemplo, que tienen un teléfono de emergencias sociales. Yo creo que eso sería más que recomendable y más que... Y es tan importante, por ejemplo, en el caso de Francia, en que es un teléfono que se desborda de llamadas, ¿no? Y eso, al menos que se desborda, se sabe. A ver si lo conseguimos y en España eso se convierte en una realidad, ¿no? Por supuesto. Ferran Busquets, director de Arrels Fundación, muchísimas gracias por estar en Tierra de Sueños y gracias por preocuparse por esa gente, porque hay que decir que cada 6 días, en España, cada 6 días muere una persona en la calle. Cada 6 días. Una de esas personas que no tienen techo. Triste en este país que nos las tildamos de tantas cosas y todavía tenemos gente viviendo y durmiendo en la calle. No hace falta. Muchísimas gracias, Ferran. A vosotros. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Luces en la oscuridad, un programa que habla de mente, cuerpo y espíritu. ¿Estás buscando respuestas? Nosotros te ayudamos a encontrarlas. ¿Quieres ser una luciérnaga más en la noche? Bienvenidos a Luces en la Oscuridad.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este Tierra de Sueños. Hemos aprendido de cómo cuidar nuestra mente, cómo eliminar esas energías tóxicas. Hemos conocido también la trascendencia que requiere, además, ese pensamiento positivo que nos transmite a tierras lejanas para conocer un poquito más ese universo místico que todos podemos llevar a cosechar en un momento determinado. Y hemos conocido cómo está esa sinergia social con la gente, con los amigos, con las personas que viven y duermen en la calle. Todo ello en Tierra de Sueños, aquí desde Barcelona, desde España, para 25 TV y para Nueva Imagen Televisión en Argentina, así como para Miami TV en Estados Unidos. A todos, muchísimas gracias por estar ahí y hasta una próxima edición de Tierra de Sueños. Que sean felices. Adiós, buenas noches. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Tierra de Sueños.